I es complís un any des que el Centre d'Art Contemporani Bombas Gens, que pertany a la Fundació Per Amor a l'Art, va obrir les portes. I en aquest temps més de 70.000 persones han passat per aquest espai dedicat a la fotografia i l'art contemporani. Està ubicat en l'edifici d'una antiga fàbrica de bombes hidràuliques dels anys 30 al barri de Marxalenes de València. El principal objectiu és acostar l'art al gran públic i convertir-se en imprescindible dins del món de la cultura. Ens acompanya al plató Núria Enguita, que és directora del Centre d'Art de Bombas Gens. Molt bona nit i gràcies per estar al nostre plató. Buenas noches, gracias. Quin és el balanç que fem del primer any? Veo un balance positivo, muy positivo. Ha habido una respuesta, yo creo que muy entusiasta a nuestra propuesta, a nuestras actividades y bueno, cumplimos un año y estamos muy contentos. ¿Ya aneu a celebrar-ho? Sí, lo vamos a celebrar a partir del miércoles y sobre todo el fin de semana con una serie de actividades preparadas especialmente como cierre de año, como, digamos, como final de curso, que además nos coincide, y haremos visibles algunas de las líneas de trabajo que hemos hecho durante todo el año. Por ejemplo, las visitas guiadas a partir de la danza o de la escucha con un coro que cantará a la exposición temporal, la exposición de James Fulton, o la inauguración de un taller con Teresa Lanceta i 20 persones més tejedoras. Molt interessant, la veritat. València en realitat bull, no? Jo diria últimament de propostes culturals. Quina és, per tant, la identitat per a que Bombas Gens trobi el seu lloc i es faci un espai entre tanta proposta? Bé, Bombas Gens tiene una identidad desde el principio en cuanto que está en un edificio muy singular, que es la fábrica de bombas hidráulicas de los años 30. Parte, digamos, de la colección Per Amor al Art y digamos que trabajamos para poner en valor esa colección, para poner en valor el edificio con todo el patrimonio que surge a partir de su rehabilitación y para acercar, digamos, a través de una serie de actividades muy precisas y creo que muy interesantes que saben llegar a diferentes públicos el arte contemporáneo. I si farem un esforç de somiar, com volem ser de grans, no? Com vol ser de gran Bombas Gens? Bueno, somos pequeños todavía, pero yo siempre digo que la ambición es sana y necesaria para seguir creciendo. Bueno, queremos llegar a más públicos, queremos trabajar más intensamente con el barrio y, bueno, y proponer también recibir un poco lo que las personas nos están devolviendo y crear una gran comunidad de Bombas Gens. I de forma breu, perquè se'ns acaba el temps, ens podries avançar què ens espera en la segona temporada? Una pinzellada y muy breve. Sí, bueno, tendremos 3 exposiciones muy interesantes. Una exposición sobre fotografía japonesa que mostrará los fondos de la colección Per Amor al Art, que son unos fondos muy importantes en un momento de renovación de los lenguajes en Japón, y también 2 exposiciones dedicadas a Anna Eva Bergman, una artista abstracta de los años 60-70, y a un joven artista abstracto también, un pintor, Nicolás Ortigosa. Molt bé, hem apuntat aquestes noves propostes per a la segona temporada i les de la celebració. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat esta nit.